Shalom. Toda alabanza, gracia y honra y Yahweh, doble a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Shalom a todos los hermanos, pocos hermanos que son parte de la lección. Y el Espíritu Yahweh permitió a nosotros, hermanos, a reunirlos y a traer más edificación, man. Acabamos de regresar del campo. Y el Espíritu, nos movió. Hemos tenido esto planeado, pero, vamos a explicar básicamente Daniel capítulo 7, y qué quiere decir, porque las escrituras básicamente son basadas en muchas profecías, man. Y hay muchas profecías que se han cumplido, que nos dan confirmación de las cosas que están por venir, man. Como todos los imperios más poderosos de toda historia, el Señor sobre su profeta Daniel profetizó que iban a venir, iban a caer en una cierta manera, y en esa exacta manera es como cayeron y vinieron, man. Con eso vamos a ir en el entero capítulo, y ojalá esta lección sea edificante a los hermanos, a la lección. Con eso, que lo tenga, Daniel capítulo 7. Daniel 7 dice: anteriormente, durante el primer año del reino de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones. Mientras estaba en su cama, puso el sueño por escrito, y esto es lo que vio. Esta noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un gran mar grande, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes. Right, y ya sabemos esas 4 direcciones. Anda hablando del norte, del sur, del este y del oeste. Okay, go ahead. Cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Right, y entramos en esto en nuestro último show que hicimos de Daniel 2 y 7. Y entramos en el imperio asirio. Entramos en básicamente la entera lección tenía que ver con el imperio asirio. So, el león dice con alas, está hablando del imperio asirio. Y Siria y Asiria son diferentes lugares, man. Okay. Estamos en Daniel 7:4. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras, como un ser humano, y se le dio una mente humana. So ahora está entrando al imperio babilonio. Y entramos a esta historia, no sé cómo lo llamamos ese show, bro. Daniel, introducción. Daniel 2:7. Daniel 2:7. Ustedes, hermanos, lo pueden mirar. Y entramos a toda esa información del león y el, ¿cómo se llama? El grífono. ¿Cómo se dice eso? El grífono. El grífono. Y todo cómo se relaciona a esta escritura. Go ahead, bro. Dice, luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados. Right. Y esta segunda bestia que se parecía a un oso, está hablando de los persos y los medos. Okay. Que era básicamente como una ¿cómo decir? Una alianza. Una alianza que fue formada entre los medos y los persos. Okay. Que los persos son parte de la nación de Elam y los medos son de la nación de Jafet. Okay. Pero los dos se unieron en alianza, y con esa alianza, okay, reinaron después de que tomaron poder en Babilonia. Porque Babilonia, básicamente Babilonia antigua,
nunca fue físicamente destruida. No fue conquistada. ¿Cómo decir? No conquistada, porque fue conquistada, pero no fue arruinada, básicamente. No entró un ejército adentro, murieron de hambre, nada de eso pasó, man. Babilonia antigua cayó en un día, en una noche. Ustedes, hermanos, pueden entrar en esa historia en el libro de Daniel, quinto capítulo, este mismo libro. No sé si sabes dónde está el punto, bro, donde estaba Yeah, I got it. Yep. Ese es Daniel 5 y 26. Ya, 25. Sí, Daniel 5 y 25. Oh, just like I'm reading from my English sword. I have it right here, bro. Yeah, you got it. Somebody just drew Daniel 5 y 25. Para Daniel 5 y 25 dice, y la escritura que trazó es Mene Tekel. Now go up a little bit so to get to understand. 23 a 22. Y tú, su hijo Balsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Right. Lo que él tenía que saber es tomar el ejemplo de lo que le pasó a su, que era su abuelo, yo creo, bro, Nebuchadnezzar. Su abuelo, right? The Belshazzar, yeah. So, su abuelo Nebuchadnezzar fue transformado como, you know what, vea 21, bro, porque fue transformado como una bestia, man. Él era tan soberbio, tan altivo en su actitud, que el Señor lo humilló con transformarlo como una bestia. Go ahead. 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. So, el vato literalmente se transformó como una vaca, man. Estaba comiendo pasto como una bestia, sus uñas crecieron largas, tenía pelo. Era como un buey, man. Su mente era como de una bestia. Go ahead. Dice, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios Yahweh tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Balsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Right, porque cuando lees, como dijimos, ustedes hermanos pueden leer la historia, pero lo que hizo este vato es que él fue básicamente agarrar de los tesoros que teníamos acumulados, o teníamos almacenado, ¿es la palabra? Almacenados, the water, bro. You know, y básicamente agarró de nuestros vasos de oro y todos nuestros tesoros que le pertenecían al Señor, y andaba haciendo parranda con nuestras cosas, ¿no? Emborrachándose, dejando sus putas y concubinas y a diferentes maniáticos usar esos vasos, ¿no? Go ahead, bro. Dice, además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura. So, una mano apareció, man. Una mano, you know, una mano apareció como un espanto, right? Como una sombra. Como una sombra, man. You know? Y se presentó delante de ellos, porque se asustaron, man. Go ahead, bro. La escritura que trazó es Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene,
contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Aquel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persos. Ahí está, se le fue dicho, man. El reino de Babilonia ha sido roto y se le fue dado a los medos y a los persos. El Señor ya lo tenía preparado. Por ejemplo, Entonces mandó Balsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Dario de Media tomó el reino siendo de 62 años. ahí está, man. Eso, en esa misma noche, el rey de Babilonia fue asesinado y uno de los reyes entre Media y Persia, tomaron control de la región. So, Babilonia antigua nunca fue destruido, man. Básicamente fue traído bajo nuevo, Consumido. right, fue consumido. Fue traído bajo nuevo management. ¿Cómo se dice? Management. Mantenimiento. Nuevo mantenimiento, man. Nuevos managers. Okay? We can go back. ¿Puedes got anything? All right, go ahead. Regresando Daniel 7 y 5, luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus lados y llevaba 3 costillas entre los dientes. Que la razón por qué dice que se levantó a uno de los lados es porque de esos dos reinos, los persios y los medios, los persios eran más poderosos. Ellos eran ese lado en donde se habían levantado, y allá a donde habla de las 3 costillas, eran 3 ciudades que ellos habían tomado, que eran como fortalezas del imperio, que esas 3 ciudades eran Babilonia, Media y Lidia. Dice que Sirios había Tomado. había tomado esas ciudades. Sirio el Grande. Y una cosa del rey Sirio es que el profeta Isaías, más de 100 años antes de que vino Sirio, fue profetizado venir y construir el templo. Eso lo pueden leer en Isaías 44. Right. You know? Ya, regresando, dice, voy a leer otra vez, Daniel 7 y 5, luego vi una segunda bestia que se parecía a un oso, se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes, y oí una voz que decía, levántate, devora la carne de mucha gente. So, ¿qué versículo está, bro? 5. Oh, okay. Read it again, Salaki, bro. Este es Daniel 7 y 5. Luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso, se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes, y oí una voz que decía, levántate, devora la carne de mucha gente. Right. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda. Right. Y ese leopardo representa a Alejandro, el que llaman Alejandro el Magno, man, o Alejandro el Grande. ¿Ok? Y él básicamente es el progenitor del imperio griego, de los griegos. So esta tercera bestia anda hablando de los griegos, man. Y tenemos hasta ahí una, brothers can get el Macabeos. Yeah. And then, let's see, capítulo 8. Y también quiere decir, porque lo compara a un leopardo, que un leopardo es muy rápido. Y Alejandro había conquistado todo lo que conquistó, creo como en 14 años. Yeah. Era como un leopardo, bien rápido y
haciendo todo, porque el Señor estaba con él para conquistar todos esos lugares. Hay ilustraciones también de Alejandro vestido con el con la piel, con la piel de leopardo. Esa, Él sabía. y él sabía. A él se le fue dicho que el Señor le dio el poder para tomar el reino. Y por eso es que él avanzó con tanta confianza y usó ese leopardo. Está eso en las historias que escribió Josephus, ¿no? Que los que escribió no es escritura, pero solo una historia, referencias históricas. Y él escribió de lo que mencionó del hermano, que él tuvo cita con unos levitas, ¿ok? Y básicamente le dijeron que que el Señor estaba con él para conquistar. Y fue confirmación porque Alejandro tuvo una visión, pero una referencia. Aquí tengo una foto. Era 10 años, no era 14. Conquistó 10 años. Y para conquistar una región tan grande en solo 10 años, por eso lo llamaron el Magno Man, porque básicamente lo referencian como una brillante estrategista. Exacto, como mencionó el hermano, el Señor estaba con él para cumplir profecía. Pero ahí tiene la imagen del hermano Man. Apenas se mira porque es un vaso antiguo, pero cuando miras la cobertura de su caballo, miras las diferentes las manchas negras de un leopardo, básicamente el cuero de un leopardo encima de su caballo, porque como dijeron los hermanos, Bro, type in Alexander the Great Leopard images. ya sobre Oh, you did? Oh, okay. ya como aquí hay como un juguete de Alejandro el Grande. Y como pueden mirar, está sentado encima del cuero del leopardo. Y cuando hicieron esa película también, Alejandro el Griego con Colin Farrell, ahí mismo te enseñan, man. Aquí tiene una imagen y igualmente en el caballo tiene la piel del leopardo. Es un precepto, Job 33 y 15. Dice, 14, perdón. Job 33 y 14. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas. Cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Entonces, varios reyes tuvieron visiones que el Señor enviaba. Y los profetas tenían visiones. Y los profetas estaban ahí para interpretarlos. Daniel le interpretó este sueño. ¿Cómo se llamaba? El que soñó esto. Belshazzar. Dice Belshazzar. O Belshazzar. Ok. So Daniel le interpretó a Belshazzar el sueño que él tuvo. Igualmente que le interpretaron a Alejandro el sueño que él tuvo. Algo que el Señor había puesto en su mente mientras él dormía. ¿Puedes leer tu versión esta? Este es de la Sagrada Biblia Casiodoro de la Reina. Vamos a leer aquí en esta. Y dice a Daniel 7 y 6. Después de esto yo miraba y he aquí otra semejante a un tigre. Ya, no tiene que decir tigre. La razón que saqué esto porque hay diferentes versiones que dicen tigre, pero solo lo que tienes que hacer es entrarte en el hebreo que es namar y dice leopardo, ¿ok? Porque es un tropiezo a mucha gente, ¿ven? Right. Dice tigre en esta versión, pero tiene que decir leopardo. Right. Porque ahora ya no significa la misma cosa. Yep. Good point, bro. Podemos ir a Daniel capítulo 8 y empiezan 3. Daniel 8 y 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Right. Y ese carnero está hablando de ese imperio medo y persa, man.
Y esos dos cuernos representan los medos y los persos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. El uno que era más alto que el otro, está hablando que los persos eran más altos porque eran más poderosos, tenían más influencia, más fuerza. Igualmente que el hermano Shapar explicó que básicamente que estaba a un lado, right? Así lo había dicho. Estaba levantado a un lado. So, básicamente esa es la misma, no la misma visión, pero tiene el mismo significado. Como Daniel 7 tiene las 4 veces y Daniel 2 tiene la estatua, pero es la misma cosa. Exactamente. Pero es la misma profecía. Right. Dice, y el más alto creció después. Vi que, Debe decir, y el más alto prevaleció al fin. You know, por eso es que tenemos que escudriñar un poco más en el español, porque muchos versículos en el español están mal escritos, man. Hay veces que tengo que leer un versículo mitad en una versión y mitad en otra versión, man. Y nosotros tenemos que escudriñar. Dice 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Yeah, porque mira la película 300, man. Los 300. Ese ¿cómo se dice? Xerxes en español. Artaxerxes. Yeah, is that how you say it? Artaxerxes. Okay. You know, well, ese vato, man. El vato que se miraban como un culero, man. En la No se película. miraba así, man. Eso fue una cosa de fucking Hollywood. Right. Porque el verdadero era barbudo, man. Era un elamita. Whatever. What you say? No, y tenía ropa, man. Oye, esa usa un culero, man. Y seleccionaron un israelita a jugar ese güey en la película, man. Es un latino, Ese right? vato es un latino. Yeah. Es Artajerjes. Okay. Okay, what? Artajerjes. Estaba ejército. Yeah, man. Artajercitos, man. You know, ¿dónde está este vato, man? There he is. Right there, man. Ahí está. Más puto. Ahí está. Pero básicamente, en la película te enseña la gran fuerza y potencia de los básicamente los persos, man. Así es. You know, y Artajerjes, you know, él había conquistado un montón de naciones, man. Y te enseña que esas naciones andaban peleando por él. Te enseñaron en la película, man, que el ejército de Artajerjes fue más grande y más poderoso de cualquier ejército que vino antes, ¿no? Porque cuando entras en la estatua, cada imperio fue más fuerte que el anterior, solo menos glorioso. Right. Porque empezó con oro, y oro es frágil, pero es glorioso. Luego plata, que es más fuerte, menos glorioso, ¿no? Luego bronce, y etcétera. Right. Go ahead. Where are we? Oh, I'm in it. Dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escaparse de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrio. Y este macho cabrio anda hablando otra vez de Alejandro, man, de los griegos. Go ahead. Un macho cabrio venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrio tenía un cuerno notable entre sus ojos. Go ahead. Dice, Es Alexandro. que es Alejandro. Dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos,
que yo había visto en la ribera del río, corrió contra él con la furia de su fuerza. Y yo lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra. Y esto está hablando, para mirar esto, o para mirar un ejemplo de lo que andamos leyendo aquí, pueden mirar la película Alejandro, man. Poner una. Yeah. It's a better version. Right. Esta película, man. Okay. De Alejandro, el llamado Magno, man. Okay. Y esta película te enseña a Alejandro, a los griegos, destruyendo a los persas, man. You know? Go ahead, bro. Dice, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librarse al carnero de su poder. Y el macho cabrio se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Right, porque Alejandro, el llamado Magno, murió, man. Right, murió de una enfermedad sexual, man, porque era un culero. Y te enseñan en la película. Right. Enseñan a este vato con su novio, man. Y tenía una mujer bonita, man. I mean, era una película, you know, pero... Porque hay una versión que está extendida y tiene más escenas, man. Más detalles. Más detalles, ya. This one. Y esa es la versión preferida para ver. Right. Right. Hey, so básicamente esta lección estamos entrando en historia, man. You know, no es como un show de foro abierto, es más, you know, hay muchas cosas saliendo, pero esto es importante aquí. Tenemos que entrar a la historia y tenemos que hacer el estudio, man. Y para tener una visión de lo que estamos leyendo, puedes mirar estas películas. Whatever. Dice, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, murió a joven. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Right. Y esos 4 cuernos, está hablando de los generales de Alejandro. You know, y todas estas cosas, ustedes, hermanos, escríbanlas en su libreta, todo lo que estamos diciendo, y hagan hacer un estudio más profundo, man. Ahorita nomás vamos a tocar la superficie de todo, you know. Pero básicamente está hablando de Casandro, Ptolomeo, Seleuco y la Samaico. La Samaico, man. Ustedes, hermanos, pueden buscar, nomás pongan 4 generales de Alejandro el Magno. Ahí te van a salir los 4 nombres. Y esos son esos como dice, los 4 cuernos notables. Right, 4 cuernos notables. So ahora podemos brincar al versículo 20, bro, para comprobar que estas son esas naciones. Right. A Daniel 8 y 20. En cuanto el carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. So ahí está. Esto está explicado para ti, man. El macho cabrio es el rey de Grecia. El macho cabrio es el rey de Grecia. ¿Quién era el primer rey de Grecia? Alejandro. Y vamos a leer un poco de él en el pacto. Sí, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahí está. Ahí está. So ahí vamos a ir a los macabeos. Ese lo bro. Bueno, si no estaba mal. Eso en el primer libro de los Macabeos 1 y 1. Después de Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo, habiendo salido de la tierra de Setom, mató a Dario, rey de los persos y de los medos, que ocupó el reino en su lugar, habiendo primero reinado en Grecia. Right. So esto es actual historia, man, escrito dentro de la Sagrada Biblia. Esto verdaderamente pasó.
Por eso lo quitaron de la Biblia. ¿no? Exactamente. Porque acaba de dar nombres, man. Filipo, you know, Dario, okay, los persos, los medos. Está dando historia y nombres. Go ahead. Dice el versículo 2, aconteció que él mismo, después de haber vencido muchas batallas y tomado fortalezas y muerto los reyes de la tierra. Y puedes mirar la película Alejandro, man. Básicamente la entera película es acción sin parar, man, hasta el fin. Porque este hombre tomó parte en muchas guerras, man. Él votó a muchos reyes. Go ahead, bro. El versículo 3 dice, y habiendo pasado hasta los fines de la tierra y tomado los despojos de muchas gentes, y habiendo callado la tierra delante de él, su corazón se ensoberbeció y se elevó. Right. Dice, él juntó un gran poder y reinó sobre las tierras, gentes y reinos, y las hizo tributarias así. Y después de esto cayó en cama. Y Ese cuerno notable fue quebrado, man. Cayó enfermo el vato, man, por ser culero. You know, go ahead. Y después de esto cayó en cama y conociendo que moriría, llamó a los más nobles de sus siervos, que juntamente se había criado con él desde su mocedad. Y esos son esos 4 cuernos notables, esos 4 generales. Go ahead. Estando aún vivo, repartió entre ellos su reino. Así que Alejandro, habiendo reinado 12 años, murió, y sus criados tomaron el señorío, cada uno en su lugar, y pusieron coronas en sus cabezas, ellos y sus hijos después de ellos, por muchos años, y los males fueron multiplicando, y los males fueron multiplicados en la tierra. Está, man. So, cuando Esaú Edom con los griegos tomó poder, dice que los males empezaron a multiplicar en la tierra, man. Ya habían males, pero fue amplificado, man, con Esaú Edom tomando poder. So, vamos a regresar. Regresando a Daniel 7 y 6, dice, después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo, tenía 4 alas de ave sobre la espalda y Right. 4 cabezas. Y esas 4 alas, está hablando de esos 4 generales, man. Go ahead, bro. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego en mi visión de esa noche vi a una 4ª bestia aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo de sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Right. Y esta bestia está hablando del imperio, empezando con el imperio romano, y también llega a la continuación del imperio romano, que es ahorita. Okay, la razón por qué era diferente que todas las otras naciones es porque básicamente las otras naciones, si yo era el rey, mi hijo iba a tomar poder después de mí, y el hijo de mi hijo, y así iba la cosa. Pero cuando Esaú Edom empezó a tomar poder en los romanos, esa, ¿cómo se llama? No es hierarchy, right? Senadores. ¿Cómo se llama? Senate. El Senado. No hierarchy, pero el otro. Monarchy. Monarchy, right? Monarquía. Una monarquía. Cuando el rey, el padre, el rey Right. pasa la corona a su hijo. A subir, todos los imperios, bro, todos los imperios eran gobernados como una monarquía. ¿Ok? Y ahí es cuando se usa hierarchy, right? Era básicamente, fue transformado a eso, a una elección, Yeah. a una democracia, Yeah. básicamente, un senado.
Era una concilio de como 400 o algo así de hombres que hacían una decisión en quién iba a reinar próximo. Por ejemplo, 8. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de la raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos. right, so hay que ir para arriba. Dice, mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de Y ese los, cuerno pequeño está hablando de América, man. Los Estados Unidos. Okay, go ahead. dice, 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de la raíz para darle lugar al nuevo. Right. Y esos 3 que fueron arrancados de la raíz, porque básicamente cuando América empezó, cuando el nombre de América empezó con 13 colonias, man. Pero aparte de esas 13 colonias que estaban peleando por independencia, este continente estaba siendo tomado por los franceses, los británicos y los españoles, que andaban tomando territorios en esta tierra. Pero te dice que fueron arrancados de raíz porque básicamente fueron eliminados, man. Fueron eliminados donde ellos no tienen nada que ver con cómo se gobierna los Estados Unidos, man. Fueron sacados de la escena. Hay remanentes todavía, como por ejemplo en Louisiana, hay raíces de Francia. Right. You know? Que los que conquistaron a América, ellos eran de Britania, Right. simplemente, pero eran rebeldes de Britania, criminales, criminales, Yeah. lo que los pintan como héroes y como Los padres fundadores. padres, pero fueron fucking crímenes, fueron la escuria de Inglaterra. Yeah. Brujos, masones, Oh, yeah. homosexuales, no Oh. querían seguir la orden de su gobierno. Y se fueron a crear su propio. Fue lo mismo que pasó en Australia, man. Unos pinches crímenes de Inglaterra. Right. You know? Exactamente. So, esos 3 cuernos, está hablando de esos 3 poderes, Britania, Francia. Gran Bretaña, Francia y España. That's right. Y esas 3 guerras fueron la manera en cómo ellos fueron arrancados de raíz. La guerra, la Revolutionary War, how would you say it? Revolucionaria. La guerra revolucionaria que se peleó contra Britania, que también se llama la guerra de independencia, ¿ok? La guerra que se llama la guerra de España y América, y la guerra entre España y los americanos, y la guerra entre Francia y los americanos. Esas son las 3 guerras, man. Así es como ellos fueron arrancados por la raíz fuera de lo que es América. Okay. Ganaron lo que llaman la independencia. Bro? Que fue profecía, man. Igual como con Alejandro, el Señor estuvo con los edomitas aquí en América. Right. Manifest Destiny, como lo llaman. Dice, este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Y eso está hablando de los líderes, man. Los presidentes. Todos andan hablando de América grande, man. Mira lo que hemos ido a la luna, hemos hecho esto, hablando con gran arrogancia, man. You know? Go ahead, bro. Dice, observen, colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve. El anciano de Díaz. Está hablando de Yahweh. Right. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Right. Y el vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente.
Right. Carruajes. Right. Y esas ruedas son los carruajes, man. Porque básicamente lo que anda describiendo aquí es un llamado negro, man, un llamado moreno. ¿Ok? Vamos a agarrar El anciano. agarrar la imagen. This is the, yeah, Also, I guess that particular verse in that just one. that. Oh, yeah, it just says, That's all we be bouncing. you see it has a little star in that. Eso ahí está hablando del Padre, no enseñando que el Padre y el Hijo son llamados hombres morenos, man. Porque también aquí es Daniel 9, donde habla del Hijo. Sí. Y en Daniel 9 habla del Hijo, como sería Daniel Apocalipsis, 10, Daniel 10, ok, después Apocalipsis 1. So, esto es una cortada aquí, man, para esos vatos que dicen, no, es que ese tiempo, cuando Juan vio a Yahushua, sus pies estaban sucios, por eso se miraba como bronce pulido, lo que sea, o su pelo era blanco, pero no era de lana. Pero aquí estaba diciendo lo mismo, que tenía pelo de lana. Eso no sirve para nosotros, man. No es para los ¿Cómo es? cristianos. Yeah. Right. Nada. Yeah. Una túnica o un vestido de blanca, pelo de lana, un hombre oscuro, man. Piel de bronce bruñida y ojos como llama de fuego. Right. Y el Padre hizo al Hijo en su imagen, y el Padre hizo a su gente en su imagen, man. So, él es lo que el mundo considera un negro. Okay? Por eso Yahushua dijo, si me han visto a mí, han visto a mi padre. Hell yeah, that's right. Exactamente. Hasta le preguntó quién era Felipe. Yeah. Le preguntó, man, like, ¿no ha estado contigo suficientemente? ¿No sabes que si me has visto a mí, has visto al Padre? Yeah, porque Felipe le dijo, Señor, ¿cuándo nos vas a enseñar el Padre? Right. You know? Y Yeah, le man. digo, man, ¿no te has dado cuenta que he estado contigo? Man. Yep. Go ahead. ¿Dónde dejaste con 10? Yes. Dice 10. Y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Y eso nomás representa a los millones y cantidades de millones de ángeles que alaban a Yahweh Yahushua. Go ahead, bro. 11 y dice, yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño, según mirando a esta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. Read that one more time. 11, Daniel 7 y 11. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Según mirando, Hablando de América, man. Okay, en las maneras como ellos eliminan y blasfemian contra el Señor. Básicamente, este es como un nuevo Sodoma y Gomorra, man. Todo lo que es hecho aquí es abominación, básicamente este país se glorifica en pelear contra el Señor, man, y contra todo lo que es justo. Dice la escritura, creo, en Tesalonicenses, que cuando el impío sea revelado, es el mismo que dice, se opone contra todo lo que es de Dios. Right. Y se sienta en el trono como si él fuera Dios. You know? Entonces es el mismo espíritu, igual de la torre de Babel, en Génesis 11. Ellos querían llegar hasta lo máximo del cielo, you know? que simbolizaba que ellos querían elevarse hasta la altura del Señor. Right? Esaú siempre ha sido un orgulloso. Por eso dice ahí que las palabras de ese cuerno pequeño eran orgullosas, arrogantes. Right.
Continuando, dice 11. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. Right. Y ese cuerpo que anda hablando ahí está hablando de América, ¿no? Los Estados Unidos, porque Estados Unidos va a ser completamente quemado, man. Van a haber partes de Europa que van a ser quemadas, pero todo eso va a ser limpiado y reconstruido, man. Pero América no va a ser limpiado ni reconstruido. Esta tierra va a ser una marca, un símbolo de juicio, man. Cuando ¿a quién le pasa al impío, básicamente? ¿Ok? Go ahead, bro. Dice, a las otras tres bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Right. En otras palabras, estas naciones todavía están, man. ¿Tú sabes eso? No, that's what I was gonna say. Okay. Yeah. Go ahead. Dice, mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien pareciendo a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y lo llevaron ante su presencia. ¿Y quién es el hijo del hombre? Yahushua, man. ¿Qué son las nubes? Los llamados ovnis, los carros celestiales. Entonces, esta es una visión de Yahushua, básicamente, how would you say, traveling? Viajando o ascendiendo, right? Viajando y ascendiendo al Padre, presentándose delante de su presencia, man. Go ahead, bro. Salmo 104 y 3, que construye sus altas moradas sobre las aguas, que hace de las nubes sus carros, que anda sobre las alas del viento. Right. Nos dice que hace las nubes sus carros. So, es como un código cuando dice nubes. Right, that's right. Era, Dice, se le dio autoridad, honra y soberana sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. yeah, y eso está hablando del reino, man. El reino que se le fue dado a Yahushua, porque básicamente entramos a los cuatro más grandes poderes que iban a entrar al mundo, man. Okay, entramos a Siria, los persos, los griegos, los romanos, que ahorita estamos en la última fuerza, los romanos. Nomás el Señor quiebre el último capítulo de Roma, que es ahorita aquí en Babilonia, o actualmente es el nuevo Roma, básicamente OTAN, la Unión Europea y América. Nomás el Señor bote eso. El reino celestial va a venir a la tierra, man. El reino eterno que va a ser dado a Yahushua, y nosotros somos coheredores con Yahushua, man. So, básicamente se le va a ser dado a Yahushua, y Yahushua también lo va a compartir con sus hermanos y sus hermanas, la nación de Israel. Lo presento, hermano. De sus Salmos 2 y 7. El Señor proclama el decreto del Señor. Perdón, el rey proclama el decreto del Señor. Yahweh me dijo, tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Eso es lo que ahora ve a Apocalipsis 2 y 25. Porque lo que el hermano leyó, este es el Yahweh, el Padre, diciéndole esto a Yahushua. Y después Yahushua nos dijo la misma cosa a nosotros, ¿eh? Que somos sus coheredores. Por ejemplo, Apocalipsis 2 y 25. Solo que retengan con firmeza lo que tienen. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos dio Yahweh Bashem Yahushua? Su palabra. Nos dio su palabra, nos dio el Espíritu Santo, nos dio la verdad, nos despertó. Tenemos que retenernos a esto, man.
Go ahead, bro. Dice, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Right. Y esto solo se le fue prometido a Yahushua y a la nación de Israel, man. Ahí está, y esto es parte, andar quebrándolos con barra de hierro y todo eso, eso está entrando a este dominio, a este último dominio que va a dilatar para siempre. Go ahead, bro. We can go back. Unless brother got precepts. Go ahead. Okay. Regresando a Daniel 7 y 15, yo Daniel quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué. Why? ¿Por qué? Porque Daniel no sabía de qué estaba pasando ahí, man. Él no entendía él andaba mirando esto like, fuck, man. You know? Él andaba mirando esas visiones. Él no sabía qué andaba mirando y por qué. Porque él literalmente estaba viendo las bestias y todo, ¿no? Exactamente. Él estaba mirando cuando se estaban devorando y él estaba ahí escribiendo todo, porque todo era simbólico, era parte de la profecía. Right. Pero en sus ojos él estaba mirando a un fucking monstruo, matando a otro monstruo, y un oso, y a un leopardo y todo eso, man. So él estaba viendo todo eso, man. Igual, hermano, que Pedro vio animales. Right. Cuando el Señor le enseñó esa visión. Y así sabemos que no podemos nomás interpretar a las escrituras con simplicidad, especialmente un libro como Apocalipsis. Y todas las escrituras están llenas de parábolas. Tienen que ser interpretadas y simplificadas. Y muchas cosas de Apocalipsis tienes que entender. Daniel, Isaías, es el pasado. So, si tú quieres aprender de Apocalipsis, pero ni sabes de Daniel o lo que sea, estás fuera de orden, man. Estás de lugar. Igual como el asunto de los gentiles, man. No, es imposible entender el misterio de los gentiles sin entender la historia de los macabeos y de cómo caímos como una nación y fuimos esparcidos, man. Helenización. Exacto, ¿no? Porque después entras a la palabra por griego y todo eso, y haces el estudio, y miras y descubres la palabra que es heleniza. Descubres esa palabra que significa exactamente lo que leímos en Macabeos, que fueron forzados a cambiar su manera a la forma que gobernó Antíoco, man. Y desde ese tiempo, desde esa persecución, desde esa época, nuestra gente fue dispersa dentro del imperio griego, man. Empezaron a comer, a hablar como ellos y todo eso, man. Empezaron a salir, porque todas esas historias como por ejemplo, Hércules. Hércules no es nada más que Samson, man. Zeus, Júpiter, Thor. No, esa es otra mitología. No, Thor también. Básicamente los originales son morenos. ¿Por qué? Porque ¿de quién vinieron? De los israelitas, man, que andaban dispersos, que todavía sabían algunas cosas de nuestra historia, pero andaban mezclando con otras fábulas, man. Todo eso. Por eso es cuando vino a Barnabás y Pablo, vinieron una mara de personas y dijeron, este es Júpiter y este es Mercurio, man. Básicamente, estos son estos negros que, estos son estos dioses, man. No andaban buscando a un dios gringo pálido con ojos azules, man. Ellos sabían que Júpiter, es Zeus, man, es el más alto. Eso ellos pensaban que el más alto Dios era Pablo, y Pablo era un hombre moreno, man.
No, perdón, man. Pensaban que Barnabás era Júpiter, right? Yeah, Y la razón que le llamaron así era porque era la manera en que ellos estaban predicando con mucho poder. Right. Exactamente. Y andaban enseñando milagros, man. So, ellos pensaban que estos son los dioses regresando a la tierra. Pero ¿qué color eran esos hombres, man? Eran morenos. You know? Y eso te enseña el efecto de la dispersión que regresa hasta el tiempo de Antíoco, regresando los macabeos. Porque ya para el tiempo de Pablo y de los macabeos era como un tiempo de que, como eran más de 150 años o algo así, right? ¿Qué pasó? De Judas Maccabees y Antiochus, right? Yeah, around. Era como que son, you can find it, más para agarrar las fechas, por edificación. Antioco y los macabeos. Right. The date? Yeah, like 168. Barnabas, they call it Jupiter. Yeah, but for brother to look for the date. The Maccabees, it's called the Hasmonean dynasty. Right. Dinastía. Dinastía Hasmonean. Asmonia. La dinastía Asmonia. Escriban eso en sus notas y busquen. Dice que era más o menos por como 167 hace, o sea, dice Right. Como 167 años antes que Yahushua. So ya para el tiempo de Pablo, estamos hablando casi 200 años después, man. Casi 200 años de dispersión y de nuestra gente andar adoptando la manera griega. Bueno, bro. Yeah, this is Hechos. Enseñándote, man, porque en estos días, hay un montón, este gringo te da un montón de imágenes de los dioses griegos y romanos. Y son un montón de gringos y cosas así, pero en los tiempos antiguos, ni los griegos edomitas pensaban que eran gringos, man. Ellos sabían que originalmente cómo iba la historia. Por ejemplo. Este es Hechos 14 y 11. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el discurso de Licaonia, los dioses han llegado a nosotros a semejanza de los hombres, y llamaron a Barnabé, a Júpiter y Pablo Mercurius. Ahí está. Que son, ¿qué? Dioses griegos. Son dioses griegos que durante toda esa hellenización nuestra gente andaba repartiendo fábulas, man. En el inglés, en el título dice Jewish fables. Cosas que vienen de algo cierto, pero los torcieron. Lo mezclaron con las costumbres griegos, man. Y eso es lo que nuestra gente hace. Se hacen dioses, man. You know? Hay una tropiezo bien grande que estaba ocurriendo en ese periodo de los griegos. Era la filosofía o la doctrina del infierno, porque Hades fue presentado durante ese periodo, man, del dios del infierno, man. Right. Exactamente, man. That's it on that, right? We can go back. Daniel 7:15. Yo, Daniel, quedé muy angustiado por todo lo que había visto, y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté lo que significa todo esto. Entonces me explicó así: estas 4 bestias enormes representan a 4 reinos que surgirán de la tierra. Está claro, man. Ningún cristiano puede combatir contra eso, man. Por ejemplo, 4 reinos: babilonios, Medo y Persia, los griegos y los romanos, y la continuación del Imperio Romano con América, la Unión Europea y OTAN. 17. Estas 4 bestias enormes representan a 4 reinos que surgían de la tierra, pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo,
y los santos gobernarán por siempre y para siempre. ¿Y quiénes son los santos? Puedes ir a qué, esos Salmos 149, por ahí. En mi Biblia dice eternamente y para siempre. Por la eternidad y para siempre después de eternidad, man. Y esa va a ser la duración de nuestro reino. Todo el poder de Yahweh va a ser mi usar, man. El Señor está preparado a enseñarlos infinidad, man. You know? You got it? Go ahead. Este es el Salmos 148, versículo 14. También exalta el cuerno de su pueblo, la alabanza de todos sus santos. El Señor exalta el cuerno, diciendo la fuerza, el poder de su pueblo, la alabanza de sus santos, ¿verdad? Incluso los hijos de Israel. Los santos, incluso los hijos de Israel, man. Esos son los santos del Señor. ¿Verdad? Un pueblo cercano a él. Claro, Señor. Salmos 55. Reúnidme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto mediante sacrificio. El primer pacto que los egipcios no estaban ahí haciendo el pacto con el Señor, los cabitas no estaban ahí. El Señor los estaba mandando a matarlos. Los únicos que hicieron ese pacto por el sacrificio la primera vez era Israel. Entonces, si tú no eres un israelita, tú no puedes ser un santo, man. No puedes ser un santo espiritual. No, eso no existe. Exactamente. Y Moisés supo eso, bro, porque él, una de las cosas que dijo al faraón, dijo, deja a mi gente ir para que hagamos nuestro sacrificio. Right, right. Okay. 19. Entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce y pisoteaba los restos bajo de sus pies. También eso representa su ejército, man. No, un ejército bien poderoso. Right. Que entrando ahora, América tiene bases en casi cada país, man. En los tiempos antiguos, los romanos tenían su mano en una gran porción de la tierra en esos tiempos, que era parte de la caída, como lo mismo de América, que va a ser parte de la caída. Eso estrecharon mucho y también estaban poniendo todo su dinero al militar. Right. Entonces no tenían dinero para su país. Right. Empezaron a mezclar la plata y las monedas que daban a sus soldados para hacerlos, pues eran menos de valor, solo estaban dando algo menos de valor, lo mismo que está pasando ahorita hoy en día. El Right. dinero se está bajando en valor Devaluando. poquito por poquito, man. Ni poquito por poquito, rápidamente. Right. Dicen que un dólar, un dólar ahorita es como 2 centavos o 3 centavos, ¿no? De cuando el dólar empezó. Eso para enseñarte, se fue de 100 centavos a como 3 centavos del valor de donde empezó. Right. Continuando 20 dice, también pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a las 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que Right. los Ya leímos de los 3 cuernos, Britania, España, Francia, cómo hablaba grandes cosas contra el Señor. Go ahead, bro. Y dice, y el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Y eso es América, man. Porque aunque América esté en alianza con las naciones europeas, América tiene una actitud como que ellos son superiores a todos los otros gringos, man.
todos los otros edomitas. Mira la cara de Donald Trump, man. Ese vato es presumido, man. Había un día donde él estaba teniendo un concilio con unos otros europeos y el vato empujó a uno de esos presidentes al lado, man. Y hoy se arregló su camino y lo volteó a ver, bro. Ni le pidió perdón ni nada. Y el europeo lo andaba mirando como, man, este pinche cerote, y me dijo, I'm sorry, man. You know? Y esa actitud, man. Por eso te dice al final que la bestia odiará a la ramera. Porque todos andan odiando a América, especialmente con el perfecto presidente Donald Trump, man. El mejor presidente de toda historia. Es el mejor en toda la historia de América. That's right. Go ahead, bro. Dice, mientras miraba, estamos en 7:21, Daniel 7:21, mientras miraba, este cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Yahweh Hashem Yahushai y lo vencía. You know, aquí lo tengo, bro. Ese video donde Donald Trump hizo esa. Yes. What's he say? I just put in Donald Trump pushes European. All right. Step aside. Play it again. I've been God. very, very direct. Coming through. Damn. Aguas, cabrón. Aguas. Watch out. Si ese no es el cuerno pequeño, no sé qué es. Oh, yeah, man. Ahí está. Esto es lo que las escrituras están hablando, man. You know? Ese es ese cuerno pequeño. Que era más, como decía, more stout than his fellows. Go ahead, read that again. Más astuto. Is that what it says? No, stout is Proud. it's like Read that again. Where it says stout. Yeah, yeah, 21. Dice, mientras, what is our 20? Dice, también pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Right, una mirada y una boca que presumía, man. Acá dice, y boca que habla grandes cosas. Right, right. Porque es una actitud presumido que tiene Esaú, man, en América. Los Estados Unidos tienen son presumidos, man. Y a ese europeo, aunque se sonrió, él no le gustó esa mierda, man. You know? Y después el vato se empezó y miró para arriba, bro. Like, oh, shit, man. Ahora esa es la cara de orgullo, man. You know? Go ahead, bro. Dice, mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Yahweh. Ya leímos quién son los santos. Yeah. Ese pueblo, ¿quién? Ese cuerno pequeño, América. Hizo guerra contra los santos, man. Go ahead. Dice, hasta que vino el anciano de día, el Altísimo, y envió un juicio en el favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Right. Sí es, man. Go ahead. Después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobierna la tierra. Right. Será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando. Y eso es como sabemos que esto no fue completado durante los romanos. Los romanos no domaron el entero mundo entero, man. ¿Ok?
Pero cuando pasó el renacimiento, el renacimiento de Roma, ahí empezaron a tomar control de todo el mundo, porque los Estados Unidos tienen como 800 bases alrededor del mundo, man. Okay, hermano, y el renacimiento del Imperio Romano en forma de América, eso cumple la profecía en Apocalipsis, que habla de la bestia que fue herida gravemente, pero no murió. Right. Y cuando regresó era América. Right. Ese era el renacimiento de la bestia. Okay. Dice, continuando, será diferente a todas, será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteándolo y aplastándolo todo lo que encuentre a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobiernan ese imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. Right. ¿Tienes esa lista de los 10 cuernos, bro? Y tu tag del sign. No, The ancient ones or the modern ones? the modern ones. But you got the ancient ones? They're on the sign too. Okay. Mientras el hermano lo agarra, lo voy a leer otra vez. 24 dice, sus 10 cuernos son 10 reyes que gobiernan este imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. It's the beast sign. Yeah, the beast with the horn. So more you got? Okay. Right. So los 10 los 10 reinos empezaron con Belgium, yeah, Bélgica. yeah, Belgium, Denmark, Francia, Italia, Luxembourg, Nederlandia, Grecia, Ireland, Inglaterra y el oeste de Alemania. Bam. Okay, you got it. We do. We have it. I know. Right? Yeah. We Esto es lo que el hermano acaba de leer, los 10 cuernos de esta bestia, como el hermano leo, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, Nederlandia, Grecia, Irlanda, Inglaterra y el oeste de Alemania. Y esa era los original 10 de esta unión. Y evidentemente hoy en día es más grande porque más fueron agregados, más naciones más débiles, man. Pero así con esto empezó. Okay. Sí, go ahead, bro. Continuando en Daniel 7:25, dice, desfiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Preocupará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempos y medio tiempo. Right. Y cambiarán tiempos y leyes, man. Por eso es que cada temporada, este edomita cambia el horario, man. Lo trae para atrás. Mueve para atrás o para adelante la hora. Right. Ha dicho que el nuevo año es en el medio del pinche invierno. Yeah. Que es confusión entera, man. Right. El nuevo año es en la primavera. Nuevo año, nueva vida. Right. Exactamente. Claro que sí. Pero él cambió todo, llegó era. Eso es Isaías 24:5. La tierra ha sido profanada por sus habitantes porque han transgredido las leyes, han falseado el derecho
y han quebrantado el pacto eterno. El punto ahí es que ellos han transgredido las leyes y han falseado o han cambiado pues en inglés dice change the ordinance, la ordenancia, y han cambiado la ordenancia de todo. Han cambiado la ordenancia de el nivel de un hombre y una mujer, han cambiado la ordenancia del tiempo, del calendario, daylight savings, de todo, han cambiado hasta la dieta. Ellos tienen un departamento de salud que te dice qué debes de comer y no debes de comer, y cómo está ese triángulo que te enseñan que comas mucho pan, mucho carne, queso y leche. Han cambiado todo, ellos han entrado como, yo soy el Señor. Las leyes ahí en Levítico 11, eso no olvídate de eso. Ya es lo que yo te digo, ellos han como empujado al Señor. Eso es ese gran orgullo, ellos básicamente pusieron las leyes del Señor al lado y construyeron sus propias leyes. Como dice en el comienzo del 25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Grandes palabras contra el Altísimo. Y como dice ahí, y gastará a los santos. Y por eso estamos gastados aquí. Por eso es que están tanta angustia vivir en América, porque aquí todo es contrario a lo que debería ser. Es a Mateo 11 y 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y dice hasta ahora, right? So, ¿quién andaba haciendo el reino de los cielos sufrir? Los romanos, La bestia. Esa misma bestia. El misterio de iniquidad. That's right. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Y quiénes son los violentos? Esa huevón, Hijo de perdición. el hijo de perdición. Right. Los Gasumor. Go ahead, brother. Daniel 7:26. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos debajo del cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre, y todos los gobernadores les servirán y obedecerán. Right. Todas las otras naciones van a... What does it say? How does it say in yours? ¿Se puede leer el mío? Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. De la That's on point. Yeah. Yeah, read it right there again, bro. Read it. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Claro, go ahead. Cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios se servirán y obedecerán. ¿Y a quién van a obedecer todos los dominios, todos los otros reinos? A Israel. Van a ser nuestros esclavos, man. You know? Y nosotros vamos a tener ese reino para siempre y para siempre. Yes. Eso es is that the last? Okay, go ahead. Go ahead. Dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se cambió. Se cambió, aquí dice de mudo. Se mudó. Se mudó. Pero guardé Cambió, sí. dice, pero guardé el astuto en mi corazón. Right. Yeah. Porque él no entendía qué querían decir estas cosas, man. Es hasta este tiempo que él lo entiende perfectamente. Nomás estaba impactado Daniel por lo que vio. No sabía ni qué hacer de eso. Pero nomás lo guardó en su mente. That's right, man. So, brother, got something else? I got one, bro. You got something? Yeah. Go ahead, bro. Eso es Lucas 10 y 24, dice,
porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos vieron literalmente las profecías y diferentes cosas, pero ellos no lo entendieron. Y unos no vieron, pues querían ver la caída de América, vieron las visiones, también entrando que nosotros vamos a poder mirar esas cosas, mirar el reino norteño levantando, diferentes otras profecías cumpliendo, pero solo para respaldar el punto de lo que dijo el hermano Dawada, que él no entendía, pero él estaba mirando, pero él no entendía, pero ahora hoy en día los libros han sido abiertos, por decir, ahora podemos entender, ahora sabemos de qué estaban representando. El Señor nos ha revelado la verdad entera. No, por eso los apóstoles dicen que tenemos 100% verdad, ¿no? Porque el Señor ha abrido para que nosotros podamos conocer lo que fue escrito. En muchos tiempos, la mayoría de estas escrituras, hombres no los entendían. Era hasta este tiempo que los libros fueron abiertos, por decir, y ahora tenemos ese gran entendimiento, como dijeron los apóstoles también. Nosotros entendemos más ahorita que todos los profetas. Ningún otro profeta sabía lo que, por ejemplo, Daniel 7 estaba diciendo, pero ahora, hoy en día, por el Espíritu de Yahweh Shemashai, tenemos el entendimiento y podemos mirar qué estaba significando. Así es, man. So, más Amos 3 y 7, porque no hará nada el Señor Yahweh Bashem Yahushai sin que revele sus secretos a sus siervos y profetas. el espíritu, con esto cerramos en el campo, man. That's spirit, man. You know? Así es, man. El Señor no hará nada sin que revele primero los secretos a sus siervos, los profetas, man. Y siempre ha sido así y así va a ser siempre, man. Y sobre el espíritu ya va a usar por fe. Nosotros tenemos fe que nosotros somos esos hombres. Humildemente diciéndolo, man. You know, so, vamos a tener un último comentario. Es un precepto. Ese es Deuteronomio 29 y 29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Dios. Right. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sí, sí. Vamos a tener una más. So con eso, básicamente era una show de historia, man. Por eso es que no había mucho. Estamos tratando de ir, porque si no hubiéramos sido más derechos, man, este show puede ir como 4 o 5 horas. Fácilmente. Es fácil, man. Es fácil, though, bro, So, ojalá esto sea edificante, man, hermanos. Si pueden, regresen a mirarlo de nuevo. Los diferentes nombres que mencionamos, los británicos, las guerras que mencionamos, los eventos, nomás búsquenlo y edifíquense ustedes mismos para recibir un entendimiento más perfecto para ti mismo, man. Pueden ver las películas que mencionamos. Miren las películas y la escritura dice estudia para hacerte aprobado delante del Señor, man. Esa es parte de nuestro trabajo aquí. So con eso, ojalá esto sea edificante a ustedes. Entonces, sí, hasta la próxima, man. Toda alabanza, gracia y honor. Doble honor a nuestros apóstoles de la gran piedra molino. Shalom al electo. Shalom.